Señores, estamos desde la plataforma BitMax Grupo Digital para todo el país y especialmente para nuestro municipio Santo Domingo Oeste. Señores, muchos temas en este país, pero hoy estamos en la hora de Víctor Madé. Señores, anoche yo me referí al caso de Nicolás Maduro, de cómo los regímenes se quieren quedar en el poder. Hablamos de que el señor Nicolás Maduro ya tenía aproximadamente 13 años, o tenía más, porque él desde que Hugo Chávez estaba en la presidencia, ya tenía un poder absoluto, porque él era uno de la gente más allegado al señor, a la presidencia de Hugo Chávez. Y por eso que yo digo que las constituciones deben tener un límite para que los políticos, los ambicionistas del poder, no se quieran quedar en el poder hasta que mueran. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí en Dominicana, en la República Dominicana, con el caso del expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández, recuerden, el público en general, él fue presidente en el 96-2000. En el 2000 apoyó al licenciado Danilo Medina y Danilo Medina perdió las elecciones y ganó el señor Hipólito Mejía. Hipólito Mejía llega en el 2000 a la presidencia de la República, hace 4 años, pero con la misma oposición que tuvo dentro de su partido, y reformó la constitución de la República, porque la constitución que él llegó eran 4 años y se iba, podía tener un descanso y 4 años después podía volver a postularse como presidente. Pero ¿qué pasa? Que el señor Hipólito Mejía, como dice mucha gente que es medio bruto, pero Hipólito es uno de los hombres más inteligentes y que tiene una visión de Estado. Hipólito Mejía en el 2004, 2003 por ahí, en ese intervalo de tiempo, y se postuló, hizo esos 4 años y se postuló por 4 años más. Pero él perdió las elecciones, gana el doctor Leonel Fernández. Ya Leonel Fernández viene del 96, hizo 4 años, 96-2000, y entra en el 2004 nuevamente. Hace 2004, 2008, 2012, pero ¿qué pasa? Que en el 2010 el doctor Leonel Fernández reforma la constitución de la República y vuelve nuevamente y en la reforma introduce un artículo para habilitar, se habilita él, para él quedar activo, activó a Hipólito Mejía y él quedó activo para volver nuevamente, descansaba y 4 años después él podía volver. Así que si Danilo Medina no reforma la constitución de la República, Leonel Fernández pudo haber sido candidato nuevamente y se iba Danilo Medina, descansaba y 4 años volvía nuevamente a aspirar a la presidencia. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo, una constitución, en esa forma, este país no aguantaba tanto político con esa constitución abierta así. 4 se iba y se descansaba porque iban a hacer un desfalco. La gente, porque ¿qué pasa con eso? Que los gobernantes y esos políticos, sabiendo nosotros y el pueblo en general que los políticos dominicanos la mayoría son corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacen 4 años, todo el mundo va a buscar su dinero para irse a descansar, a disfrutar de ese dinero y luego 4 años volver con todo ese dinero a volver a llegar nuevamente a la presidencia. Pero en esa, Danilo Medina hizo igual como hizo Hipólito. Vino, pan, la reformó la constitución, 4 y 4 y se van para su casa. Eso quiere decir, señores, pueblo en general, que si Leonel Fernández en el 2010 no reforma está bien, porque la constitución se podía reformar, pero ese artículo, él nunca debió quitársele a la constitución, porque si Leonel no le quita ese impasse a la constitución en el 2010, hoy tuviéramos como el presidente Hipólito Mejía, que ya era un
el presidente que no podía volver jamás a la política dominicana o a postularse como presidente, Leonel Fernández y, y Danilo Medina. Con estos políticos así, queriéndose quedarse en el poder hasta que se mueran, los pueblos no se desarrollan. La democracia siempre tiene que estar atronchando porque ellos se quieren postular y quedarse permanentemente en el poder, como pasó en Venezuela, que el señor Maduro quiso quedarse todo el tiempo en la presidencia y mira lo que pasó. Entonces, con esto, lo que quiero dejar dicho en nuestro país, en República Dominicana, que si Leonel Fernández no somete la reforma constitucional en el 2010 en cuanto a la constitución de la República, que la otra parte toda fue muy buena reforma de la constitución, pero en esa parte nunca jamás, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y yo en ese tiempo era militar, pero nunca estuve de acuerdo con eso, que le quitaran el nunca jamás, porque el resultado, destrucción, rompimiento del PRM. Hipólito Mejía, como ya era un candidato, rompe el PRD, un partido de larga data, lo desbarata en 4 pedazos. Miren hoy quién es el PRD. Viene, se desbarata el PLD. ¿Por qué? Porque Leonel tenía aspiraciones. Si Leonel no tiene aspiraciones, ya él había apoyado cualquier candidato del PLD y el PLD estuviera intacto ahí. Entonces, y así, mientras tengamos políticos pensando así, que son muy inteligentes, porque realmente el doctor Leonel Fernández es un hombre inteligente, un intelectual, pero la constitución tiene que tener límites. Hoy Leonel Fernández debía de ser un buen asesor para el pueblo dominicano y para todos los candidatos, como es presidente. Porque es muy bueno él, pero como es presidente, no debía estar aspirando a ser presidente de la República, debía darle paso a su hijo o a otro hombre joven. Ya Leonel Fernández es un hombre de 72 años. A su hijo, un hijo bien preparado, un muchacho inteligente, capacitado, que debía hacer él darle paso a su hijo. Es cuanto por el día de hoy. Buenas noches. Bigma Grupo Digital.